¿Quién gobierna en Venezuela desde las sombras? ¿Quién podría traicionar a Nicolás? Las protecciones de Maduro, donde hoy te traemos 3 análisis de hechos noticiosos. Recuerda que en nuestro canal a diario te estamos transmitiendo no solo noticias e informaciones del día, sino también datos, comentarios, opiniones y análisis para que estés al día sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero antes, siéntate y ponte cómodo para que estés hasta el final de este video y recibas todas las informaciones y los análisis que hoy te traemos. De inmediato vamos con nuestro primer análisis y tiene que ver con quién está gobernando en Venezuela actualmente tras las sombras. ¿Quién gobierna desde las sombras en Venezuela? Se ha dicho que se trata nada más y nada menos que de la primera combatiente, Cilia Flores. Recientemente vimos a través de los medios de comunicación y redes sociales una noticia en la que se especulaba que posiblemente Cilia habría sufrido un accidente cerebrovascular. A esta conclusión llegaron algunas personas en redes sociales tras mirar un video en el que se ve su andar un poco afectado, una de sus manos caída, aparentemente sostenida por un alfiler o una costura de su chaqueta. Adicionalmente a esto, Cilia Flores permaneció detrás y no junto a Nicolás Maduro como suele estarlo, sino que fue Delcy Rodríguez quien ocupó su sitio justo al lado de Nicolás, frente a Cilia Flores, casi ocultándola de la cámara. De allí que muchos especularan que Cilia pudiera estar enfrentando las consecuencias de un accidente cerebrovascular. Información que no ha sido desmentida aún por la primera combatiente. Ahora bien, ¿quién es Cilia Flores? Cilia nació en Tinaquillo, en el estado Cojedes, y actualmente tiene 63 años, por lo visto muy bien llevados. Formó parte del equipo de abogados que defendió en su oportunidad al grupo de militares golpistas que integraba Hugo Chávez. En ese entonces conoció a su actual esposo Nicolás Maduro. Ha dicho Nicolás en defensa de su señora que su único delito ha sido ser su esposa. Lo dijo en aquella oportunidad cuando el Tesoro norteamericano la sancionó. Nicolás en ese momento se refirió a estas sanciones y dijo que el único delito de Cilia era ser su mujer. Sin embargo, todavía muchos se preguntan si realmente es el único delito de la primera combatiente. Cilia no solo es abogada, fue diputada y además fue la primera mujer que presidió el Parlamento en Venezuela. También ocupó la Procuraduría General de la República. Ha estado involucrada en varias polémicas, por ejemplo, cuando prohibió la entrada de la prensa en el Parlamento venezolano, hecho que solo revirtió la oposición cuando retomó el poder en el año 2016. Además, fue acusada de nepotismo por haber facilitado la contratación de aproximadamente unas 40 personas, entre ellas miembros de su familia. Este hecho ella no lo negó. Por el contrario, lo admitió y lo defendió. Un hecho importantísimo vinculado con la vida de Cilia Flores fue la captura de sus 2 sobrinos que Estados Unidos luego juzgó y condenó por el delito de narcotráfico. En ese momento Cilia Flores respondió que lo que intentaba Estados Unidos era desprestigiarla y que lo que había cometido contra sus sobrinos era un secuestro. Sin embargo, hoy en día sus 2 queridos sobrinos enfrentan cargos en Estados Unidos y cumplen una condena de 18 años. También se le ha acusado a Cilia, junto a su marido Nicolás, de haber realizado gastos suntuosos. Normalmente se les ve compartiendo en restaurantes caros, con caras indumentarias y costosos accesorios como relojes, carteras, pulseras y zapatos. De allí que se le haya criticado en más de una oportunidad el hecho de gastar millonarias sumas junto a su marido. Ahora bien, Nicolás ha dicho en varias oportunidades que él le hace caso a Cilia. De allí que cabe preguntarse si no será justamente esta primera combatiente
quien está realmente al frente del poder en Venezuela. Sabemos que Cilia ha escalado posiciones, incluso ha tenido cargos mucho más importantes que los de su marido antes de ser presidente de la República. Así que cabe preguntarse una vez más si quien manda en casa es ella y quien manda en el país, además, es ella, pues muchos de sus familiares han sido vinculados, además, no solo como parte activa del gobierno, sino también se les ha identificado como testaferros del régimen e incluso como grandes cómplices a la hora de cometer sus fechorías. ¿Estará Cilia realmente enferma? ¿Habrá sufrido un accidente cerebrovascular que haya limitado sus funciones? Y la pregunta más importante, ¿será Cilia quien realmente gobierna en Venezuela? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Déjennos sus comentarios, queremos saber sus opiniones sobre este análisis. Pero vamos de inmediato con la segunda pregunta que les traemos el día de hoy, es ¿quién podría traicionar a Nicolás Maduro? Sabemos que en estos momentos se ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita la captura no solamente de Nicolás Maduro, sino también de sus cercanos colaboradores. En la lista están, ya todos sabemos, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, Vladimir Padrino López, entre otros cercanos colaboradores del régimen. Todos están acusados por narcotráfico, pero todos nos preguntamos, ¿quién será capaz de dar ese primer paso, de venderlos, de traicionarlos por cobrar esos 15 milloncitos de dólares que en estos momentos está ofreciendo la Fiscalía de Estados Unidos? Se ha dicho que la Fiscalía, que un organismo tan importante como como la DEA, además, no van a ofrecer una recompensa de esta magnitud o no van a iniciar acciones como estas sin tener pruebas, sin contar con indicios confiables que permitan procesar a estos señores y que la justicia norteamericana pueda dar finalmente con una solución al problema en Venezuela. Además, sabemos que uno de los presos políticos más importantes del régimen, Iván Simonovic, ha estado trabajando de manera activa con Estados Unidos para finalmente dar con todas estas medidas que hoy en día se han venido anunciando. De hecho, Simonovic ha dicho a través de sus redes sociales, les ha dicho a Maduro y a sus secuaces, prepárense que vamos por ustedes. Ahora bien, Estados Unidos no es la primera vez que ofrece dinero, recompensas cuantiosas por información o por la captura de funcionarios. Ya todos sabemos que lo ha hecho en otras oportunidades por delincuentes, por personas que finalmente han sido capturadas y han sido procesadas y enjuiciadas. Sin embargo, no se ha revelado nunca si realmente ha sido por información que alguien haya dado, si alguien los ha vendido o ha sido justamente la inteligencia estadounidense con toda su fuerza y su poderío que ha sido capaz de dar con el paradero de estos, apresarlos y enjuiciarlos. Ahora bien, ¿quiénes son los más cercanos colaboradores de Nicolás Maduro? ¿Quiénes pudieran venderlo? Están, por ejemplo, los cubanos, que todos sabemos están en su círculo más cercano, están entre sus escuderos principales. Pero tenemos también, señores, una Fuerza Armada Nacional fracturada, decepcionada. Tenemos altos mandos militares perseguidos por la situación que está ocurriendo en Venezuela, por la crisis que ya todos conocemos, y cualquiera de ellos pudiera estar dispuesto a dar ese paso importante y recibir además esos 15 millones de dólares. También tenemos en Venezuela una serie de grupos irregulares que han sido defendidos, fundados, apadrinados por el mismo Maduro y por Diosdado Cabello, pero todos sabemos que quien anda con delincuentes puede en cualquier momento ser traicionado y ya históricamente se conoce de personas, grupos irregulares que venden hasta su madre, son capaces de vender a cualquiera por dinero o por poder. ¿Quién será más tentado por el gobierno de Estados Unidos para vender al régimen? Recordemos, amigos, que desde el año 2005 la DEA no está en Venezuela porque fue expulsada en ese momento por el presidente Hugo Chávez.
Sin embargo, la DEA cuenta con tecnología y cuenta con medios para apoyar toda esta operación contra el narcotráfico, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Además, Estados Unidos tiene suficiente poderío militar, suficiente tecnología y fuerza para, por ejemplo, articular y lograr un ataque a distancia. No necesitan intervenir a Venezuela y eso ya lo han dicho expertos y cercanos colaboradores del gobierno de los Estados Unidos. Es lo que ellos han denominado la opción militar. La opción militar va mucho más allá de una posible intervención, así que son muchas las posibilidades en estos momentos que Estados Unidos tiene contra Venezuela y son muchas las posibilidades también de que alguien se vea tentado a traicionar al régimen. Y ahora, amigos, vamos con nuestro tercer análisis del día de hoy y tiene que ver con una manifestación de fe que ha lanzado recientemente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales. Ha dicho que Dios ha posado su mano sobre Venezuela. Él confundió lo que los científicos denominan un halo solar con una manifestación divina, con una señal de que Dios está sobre Venezuela y de que Cristo va a garantizar la paz en nuestro país. Sin embargo, amigos, una vez más, los analistas coinciden en mirar esta manifestación de fe de Nicolás Maduro y contrastarla con muchísimas informaciones que han venido circulando desde hace años sobre su vinculación con movimientos religiosos como el saibavismo o con el espiritismo. Se sabe que Nicolás Maduro permanentemente recurre a babalaos, a santeros, que además le acompañan hasta en sus viajes cercanos, en sus visitas a otros países. Entonces, ¿en quién cree Nicolás Maduro? Al parecer, experimenta lo que el periodista David Placer en una oportunidad calificó como un arroz con mango religioso en el que se fusionan múltiples creencias y hay, digamos, eso lo que se ha llamado sincretismo. Se expresa perfectamente en Nicolás Maduro y en parte de sus cercanos colaboradores. Pero recordemos en este momento las denuncias que no solamente el periodista David Placer realizó, sino también el ex general Hugo Carvajal, actualmente solicitado también por la justicia de Estados Unidos, quien reveló parte de lo que se considera excesos del régimen de Nicolás Maduro al utilizar dineros públicos, dineros del pueblo venezolano que forman parte del patrimonio de nuestro país en la práctica de santería, en la práctica de hechicería. Incluso se ha dicho, lo reveló Hugo Carvajal, que se habría camuflado gastos relacionados, por ejemplo, con la compra de animales para sacrificios como gallinas y chivos, además de velones y de esencias, y se habrían metido como gastos de oficina, equipos de oficina, por ejemplo, para hacerlos pasar como un gasto público. De allí que cabe preguntarse en estos momentos cuánto dinero ha gastado el régimen venezolano en estas prácticas religiosas de Nicolás Maduro. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, por las denuncias serias y reiteradas que se han hecho en este sentido, es que se ha convertido prácticamente en una política de Estado. Pero veamos los hechos y las denuncias concretas en ese sentido. Carvajal, por ejemplo, reveló que Maduro no solo es un devoto santero y un seguidor del famoso gurú Sai Baba, a quien se sabe que visitó en la India al menos una vez, sino que también realiza sacrificios religiosos en Cuba, pagados por el ministro de Finanzas, quien en una oportunidad envió un maletín de $500.000, imagínense, $500.000 en efectivo a La Habana en un avión de PDVSA. Es usar los activos, usar el patrimonio del Estado en una práctica religiosa que pudiera ser cuestionable o no cuestionable. Finalmente es algo muy íntimo y muy personal. El hecho es que se use el patrimonio de los venezolanos en esto. Pero no menos escandalosas, señores, fueron las revelaciones que hizo luego el periodista David Placer en el libro que tituló El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. En este libro, David Placer muestra todas las implicaciones
de ese vínculo existente entre el chavismo y el movimiento espiritual de Sai Baba. En el año 2015, el periodista ya había publicado un libro que fue muy escandaloso sobre los brujos de Chávez, pero este nuevo libro sobre Maduro fue publicado en Estados Unidos y muestra cómo se da ese sincretismo religioso de Nicolás Maduro y de algunos de sus más cercanos colaboradores, entre ellos Jorge Arreaza, quien se sabe estuvo en la India y además vivió en el sitio de devoción denominado ashram por el saibabismo. También se sabe además, así lo reveló David Placer, que muchos colaboradores del saibabismo en Venezuela fueron parte del gobierno luego de Nicolás Maduro. Es el caso, por ejemplo, de Capaya Rodríguez, quien era líder del movimiento saibabista en Caracas y quien luego fue nombrada embajadora en Filipinas. Asimismo, sus dos hijos, llamados Faraón y Monarca, fueron secretarios de Nicolás Maduro. La traductora también, la traductora oficial de Sai Baba al español, Arlette Meyer, ocupó un alto cargo en el gobierno de Venezuela. Y no solo Maduro y su primera combatiente, Cilia Flores, y Jorge Arreaza visitaron a Sai Baba en la India. También lo hicieron Aristóbulo Istúriz e Iris Valera, de acuerdo con los señalamientos que ha hecho David Placer, que además están muy bien documentados en su libro. Recordemos también, señores, que cuando este señor Sai Baba falleció en el año 2011, luego de haber sido acusado de varios delitos, entre ellos delitos económicos y delitos sexuales, la Asamblea Nacional en Venezuela tuvo un día de luto por este fallecimiento. Entre los brujos personales de Maduro se han señalado dos principales. El primero, Enrique Rodulfo, quien lo acompañó en un viaje a Rusia y cuyo hijo además llegó a ser personal diplomático de Venezuela en Estados Unidos. El segundo sería Carlos Osorio, quien fuera ministro de la Oficina de la Presidencia y ministro de Gestión de Gobierno y quien además es señalado de haber colaborado con Maduro en la instalación de 2 salones en el sótano de Miraflores para la práctica de hechicería y de brujería. Tanta ha sido la devoción de Nicolás Maduro que hoy en día todavía muchos se preguntan, ¿no será si esa ayuda sobrenatural es lo que le ha permitido permanecer en el poder? Estemos de acuerdo o no, compartamos o no estas creencias religiosas de Nicolás Maduro, lo que sí resulta escandaloso es que se utilice el dinero de los venezolanos para estas prácticas que deben ser totalmente personales. Y esto ocurre justamente, señores, en momentos en que Venezuela está sumida en una crisis completa que abarca diferentes sectores, no solamente el sector de la salud, el sector alimentario. Sabemos que muchísimas personas han huido del país porque han visto disminuidos sus ingresos, porque ya no tienen ni qué comer, porque en muchos hospitales no se da la atención mínima, porque no hay insumos para, por ejemplo, ni siquiera colocar una inyección en muchos de los hospitales y ambulatorios de la red pública en Venezuela. Entonces, justamente en estos momentos en los que vivimos una crisis humanitaria de proporciones insospechadas, en las que nuestras cárceles están abarrotadas de personas que se enferman a diario, entonces, justo en estos momentos sigue gastando el gobierno el dinero de los venezolanos en prácticas religiosas personales. Pero estas contradicciones parecen formar parte cotidiana del régimen en Venezuela. Y es que vemos, por ejemplo, en que momentos en que no hay gasolina, en que no existe el combustible para surtir a los venezolanos en una situación muy difícil, sigue enviándose la gasolina a Cuba. Son las contradicciones, amigos, a las que nos tiene acostumbrado el régimen en Venezuela. Las contradicciones en las que la gente sigue falleciendo en los hospitales por enfermedades que ya están erradicadas en gran parte del mundo, para las cuales existen vacunas. Por ejemplo, el sarampión, por ejemplo, la tuberculosis, pero que están en Venezuela desde hace muchísimos años y han cobrado muchísimas víctimas. Se habla, por ejemplo, de 400.000 fallecidos por tuberculosis en Venezuela en los últimos años, pero mientras tanto, entonces el régimen pide dinero por una enfermedad en la que hay 155 afectados según cifras oficiales. Entonces, ¿qué podemos esperar de este régimen, señores,
que normalmente está acostumbrado a esta serie de contradicciones y a esta serie de irresponsabilidades. Queremos saber qué opinan sobre estos análisis que les traemos el día de hoy. Déjennos sus comentarios, déjennos sus opiniones y compartan estos videos con sus familiares y amigos. Hasta una próxima oportunidad.